antes de hablar de la resurrección, vamos a hablar de la muerte de Cristo, porque hay una importante, digamos, lista de fenómenos que se dieron en el momento que Cristo murió en la cruz. Estos fenómenos, amén, que muchos de nosotros llamamos señales, amén, estas señales nos conducen hacia un lugar que hoy día queremos profundizar y queremos enfatizar. Mateo capítulo 27, versículo 51 dice así, hermanos: y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Gloria sea el nombre del Señor. Oramos. Padre amado, gracias te damos en esta hora, Jesús. Alabamos tu nombre, exaltamos tu nombre, Padre, porque tú eres bueno, Señor amado, en el nombre de Jesús. Tú eres poderoso, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Y Dios mío, en tal sentido queremos atesorarte en nuestros corazones. Dios mío, ilumina nuestra vida, ilumina nuestra alma, ilumina nuestro ser, Padre amado, en esta fecha tan particular, Señor eterno, en el nombre de Jesús. Gracias te damos en esta hora, Padre celestial. Oramos en tu nombre, Cristo de los cielos. Amén y amén. Gloria al Señor, gloria sea el nombre de Cristo. Aleluya, gloria sea el nombre de Jesús. Esta pequeña meditación, hermano, le puse el nombre de resurrección múltiple. Y después vamos a ver por qué. Amén, resurrección múltiple. Vamos a ver que es una de las señales que estamos observando aquí en este pasaje. Las señales, señas que nos indican algo. Amén. ¿Quién no ha andado por alguna ruta y allí aparece en el costado de la ruta distintas señales? El pueblo más cercano está a tantos kilómetros, una curva pronunciada, un puente angosto, y hay señales a la orilla de la ruta que nos indican en qué nos vamos a encontrar o qué vamos a tener inmediatamente en esa ruta. Son indicaciones que nos llevan a algo, ¿verdad? Bueno, yo quería, hermanos, reflexionar sobre las indicaciones, sobre las referencias y a dónde nos llevan qué es lo que marcan, qué es lo que están señalando, para que nosotros hoy día, hermanos, podamos atesorar que las cosas que suceden a nuestro alrededor tienen, digamos, un cometido especial en la cosmovisión del Señor. Y no es como dice el Papa Francisco que la muerte de Cristo fue un accidente y un fracaso. No fue ni accidente ni fracaso, fue un plan divino para salvar al mundo. Y en este sentido vamos a leer. Dice aquí la palabra del Señor que las primeras cosas que sucedieron en este momento cuando Cristo estaba siendo crucificado, dice que en primer lugar hubieron tinieblas sobre la tierra. Está en el versículo 45 y dice: desde la hora sexta, es decir, a las 12 del día, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, es decir, hasta las 3 de la tarde. De 12 a 3 de la tarde hubieron tinieblas. Ese momento fue el momento de agonía que Cristo padeció. Estuvo 3 horas, hermanos, agonizando hasta que entregó su espíritu al Señor. Amén. En ese momento de agonía dice que vino sobre la tierra, hermanos, tiniebla, oscuridad. Porque en ese momento, hermanos, el Señor permitió que sobre los lomos de Cristo estuviera el pecado de la humanidad entera. Nuestros pecados, sus pecados, mis pecados, el pecado del mundo, estuviera sobre los lomos del Señor Jesucristo. Y por un momento pareciera ser que la oscuridad, que la maldad, que el diablo, que todas sus maquinaciones aparentemente tuvieran éxito. Y por 3 horas
hubo oscuridad sobre la tierra. Esto, hermanos, era imposible porque eran las 12 del mediodía, cuando el sol está en todo su esplendor. Cuando el sol, hermanos, está con todas sus fuerzas. En ese momento, hermanos, hubieron tiniebla, oscuridad sobre la tierra. Los pecados del mundo estaban sobre Jesús. Ese era el tiempo, fue el tiempo de agonía. Aparentemente, como dije recién, pareciera ser que por un momento las huestes del infierno tuvieron de alguna manera cierto control sobre la humanidad. Porque el mundo sin Cristo es eso, hermanos. El mundo sin Cristo es oscuridad. El mundo sin Cristo es tinieblas. El mundo sin Cristo, hermanos, es el mundo del fracaso, del pecado, de la corrupción, de todo tipo, hermanos, de maldad. Por eso, hermanos, Jesús estableció a la iglesia sobre la tierra para que llevara o continuara adelante lo que Jesucristo había comenzado. Segunda señal que aparece allí en las Escrituras, hermanos. Dice el versículo 51. Y aquí que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, dice, con referencia, hermanos, a el templo. Si ustedes en algún momento han leído el libro de Levítico, recordarán que el templo, hermanos, estaba separado y tenía dos lugares, dos secciones, el lugar santísimo y el lugar santo. El lugar santísimo era la morada de Dios. Nadie podía entrar a la morada de Dios, nadie podía entrar al lugar santísimo. De hecho, lo separaba un velo muy grueso que no dejaba ni siquiera ver lo que pasaba al otro lado. Dice que a las 3 de la tarde, cuando Jesús entregó su espíritu, el velo se rasgó desde el cielo hacia la tierra. Y de pronto se dejó ver el lugar santísimo. Ahora, yo quiero hacerles recordar, estuvimos hace unas semanas atrás predicando, que la reunión de las 3 de la tarde era una reunión importante en el templo de Jerusalén, porque era la reunión de, ¿recuerdan? La reunión de oración. ¿Se acuerda allí cuando en el capítulo 3 del libro de Hechos dice que los apóstoles fueron a las 3 de la tarde, el horario de la oración? Bueno, a las 3 de la tarde, hermanos, estaba el templo abierto, estaban los sacerdotes allí. Imagínense, hermanos, el susto que se llevaron los sacerdotes cuando vieron, hermanos, que en forma milagrosa se rasgó ese velo pesado, grueso, que separaba los dos ambientes de arriba hacia abajo. Pero además, nadie podía mirar detrás de ese velo, detrás de esa cortina y quedar ileso. De hecho, hermanos, el único que tenía permitido entrar del otro lado del velo era el sumo sacerdote y lo podía hacer una sola vez en su vida, una vez al año. Y había una cantidad de ritos y ceremonias allí, como ponerse atado una piola a su cintura por la duda de que Dios no le agradara el comportamiento del sacerdote, y entonces si entraba y no estaba, digamos, en santidad con el Señor, caía muerto. Incluso hay algunos acontecimientos que pasaron esto, caía muerto. Y los otros sacerdotes del otro lado del velo tenían que cinchar la piola para sacar el cuerpo de ese lugar. Ahora los sacerdotes estaban todos allí en el lugar santo y estaban todos mirando, y de repente comienzan a mirar el lugar santísimo. Y dijeron todos, aquí nos morimos todos, porque no se puede ver hacia el otro lado. Ahora, hermanos, la Escritura nos enseña en San Juan capítulo 14, versículo 6, que Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida para llegar al Padre. Amén. Jesucristo fue el que partió el velo y que enseñó el camino a los seres humanos para llegar al Padre. Amén. Jesucristo, hermanos, en su obra redentora en la cruz del Calvario, mientras estaba venciendo las tinieblas de oscuridad, también estaba estableciendo nuevas oportunidades para los cristianos, los discípulos, los seguidores del Señor, que era poder entrar a la presencia del Señor libremente. Ahora todo el mundo podía ver, hermanos, el lugar donde estaba el Señor.
De pronto, en un instante, hermanos, todo el mundo pudo ver la presencia del Señor, el lugar donde estaba el Señor, el arca del pacto, la Shequina, según la describe la palabra del Señor allí, que era la presencia de Dios. Todo el mundo puede verla y todo el mundo puede ingresar a la presencia de Dios, porque Jesucristo es el camino que nos lleva al Padre. Gloria sea el nombre de Jesús. Número 3, dice que hubo un gran terremoto. Un gran terremoto. Y las piedras se partían en dos. La tierra tembló. Ese fue, hermanos, un evento también, hermanos, extraordinario. ¿Cómo puede ser que en un momento tan particular, donde Jesucristo estaba entregando su vida al Padre, comiencen a suceder una lista de eventos y de señales que están guiando la mirada hacia la persona de Cristo? Porque lo que estaba pasando en ese momento, hermanos, es que Jesús estaba entregando su vida al Padre. Y un gran terremoto. Todo fue sacudido en un instante. Las piedras, dice que se partieron. Se partieron en dos. Imagínense aquellos que estaban en la montaña de la Calavera, donde fue la crucifixión. Es una montaña a las afueras de Jerusalén, un cerro. Y estaban allí, hermanos, y veían como la tierra temblaba y como las piedras se partían, mientras Jesucristo gritaba a gran voz, clamando: entrego mi espíritu. Porque todo fue simultáneo, hermanos. No fue que daba lugar a que hubiera una interpretación diferente con respecto a las señales y a lo que estaba pasando. No, Jesús gritando, en el nombre de Jesús gritando: entrego mi espíritu, la tierra temblando y las piedras partiéndose. Seguramente, hermano, debe haber sido una cosa extraordinaria, que generaría muchísimo temor, muchísimo miedo en los que estaban allí presentes, creyentes y no creyentes, seguidores y no seguidores de Cristo. Los que estaban allí, hermanos, estaban realmente asombrados de lo que estaba pasando. De hecho, hermanos, los que estaban vigilando el cuerpo de Cristo mientras Jesús estaba agonizando en la cruz del Calvario, y ellos vieron los acontecimientos, las señales y todo lo que estaba pasando en la cruz mientras Jesús estaba entregando su espíritu, esta gente dijo: verdaderamente este hombre es el Hijo de Dios. Verdaderamente este hombre, seguramente ateo, seguramente alejado de las cosas espirituales, eran soldados romanos, gente sanguinaria, gente orgullosa, gente que no le temía a nada ni a nadie, gente que quería hacer siempre daño a los demás pueblos. Ahora, en ese instante, viendo todo lo que está aconteciendo, dice: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Pero no es la última señal que se ve. Porque aquí en el versículo número 53 dice que comenzaron a haber resurrecciones múltiples. Versículo 53: y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Dice que mientras, versículo 52 dice también un poco más, dice: y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Jesucristo, cuando llevó los pecados del mundo, fue a lo más profundo del infierno y entregó el Espíritu de Dios. Tuvo victoria sobre la muerte. Eso es lo que nos dice la Escritura. Jesucristo tomó el control de la muerte. Ya la muerte no puede actuar por cuenta propia, la muerte no puede actuar por dominio del enemigo. Ahora la muerte tiene que obedecer al Señor Jesús. Jesucristo toma control sobre la muerte. Amén. Y tomando control sobre la muerte, lo primero que hace Jesús es dar vida. Es dar vida. ¿Acaso eso no es lo que dice la Escritura? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Bueno, Jesús, hermanos, en el momento en que Él entrega su espíritu, da vida. Ahora, imagínense esa escena, hermanos.
la gente santa de la tierra de Jerusalén, el cementerio de Jerusalén, porque estamos hablando allí de ese territorio, ¿verdad? Estas resurrecciones sucedieron en la necrópolis de Jerusalén. Yo no sé la gente que estaba allí en el cementerio, en la necrópolis que estaba haciendo, pero seguramente cuando vieron los sepulcros abrirse, deben haber salido corriendo, ¿no? Porque a todos nos asusta siquiera pensar, hermanos, de que un muerto vuelva a la vida, ¿o no? ¿A cuánto les asusta? ¿Cuánto vieron película o ven película de zombies? Nadie ve películas de zombies, ¿verdad? ¿Por qué? Porque allí tengo una compañera allí. A nadie le gusta. ¿Por qué? Porque ver muertos vivos asusta, causa temor. Imagínense en ese momento, hermanos, esa sucesión de eventos, esa sucesión de señales que terminan con resurrección de muertos. Y no fueron pocos, dice que fueron muchos. Eran los santos de Israel, gente que amaba al Señor, que servía al Señor, que ya había muerto. Pero como ahora Jesús es el dador de la vida, Él hace lo que quiere con la vida. Y para que lo sepan, resucitó gente muerta. Y seguramente la gente que resucitó no fue gente solamente que murió la semana anterior. Resucitó a los santos, quizás de muchas épocas. Familiares que vieron a sus seres queridos nuevamente en la vida. Y dice la Escritura, hermanos, que el día después, el día que Jesucristo resucitó, o sea, el día domingo, el día de Pascua, cuando resucitó, estos seres que habían resucitado, que se componían a la feligresía del reino de los cielos, dice que también se aparecieron en la ciudad. Y mucha gente vio a esa gente. Imagine verse al vecino, o a ver al padre, o a ver al abuelo, o a ver al hijo, o a ver al tío, o a ver a... Imagínense, la gente no entendía absolutamente nada. Como nosotros también hoy día, hermanos, hay cosas que nos cuesta entender cuando se refieren a asuntos espirituales, pero eso no desacredita el poder sobrenatural de Dios. Y si Jesús dice, hermanos, que Él tiene control de la vida y que Él ha venido para dar vida en abundancia, el Señor va a hacer lo que Él quiera para beneficio de sus santos y de su obra. Gloria sea el nombre de Jesús. Y esta es una ley, hermanos, eterna, que no va a cambiar por ninguna cosa. Esta es una ley presente que no va a cambiar por ninguna cosa. Esta es una ley futura hasta que Cristo venga y no va a cambiar por ninguna cosa. Amén. Jesucristo es el dador de la vida. Y Él, hermanos, compró esa franquicia cuando entregó su espíritu a Dios el Padre. Aleluya. Señales que estaban diciendo, hay que mirar a este ser que está colgado en la cruz. Señales que llevaban la mirada hacia el Rey de Reyes y Señor de Señores. Señales que conducían, hermanos, la voluntad del pueblo hacia este ser que estaba causando fenómenos extraordinarios en la ciudad de Jerusalén el día de su muerte. Todo el mundo ahora estaba viendo a la persona de Cristo. Hay que mirar a la persona de Cristo. Y hermanos, muchos comenzaron a pensar de que Él había dicho una y otra vez que iba a resucitar al tercer día. A unos para bien comenzaron a glorificar a Dios. Y otros para mal comenzaron a planear para que esa resurrección no sucediera. Y dice allí, hermanos, en el capítulo 27, versículo 62, que reforzaron la guardia para que no desapareciera el cuerpo de Cristo. Cuando se sucedió la resurrección, dice que le pagaron a la guardia para que mintieran acerca de la resurrección de Cristo. Pero ninguna de estas cosas, hermanos, cobraron valor, porque todo el mundo estaba atento y mirando esas señales y mirando todo lo que estaba pasando en Jerusalén. Y cuando Cristo resucitó, hermanos, realmente se confirmó
se subrayó, amén, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Que Jesucristo es el Hijo de Dios. Aleluya. Las señales estaban marcando a la persona de Cristo. Las señales sobrenaturales, poderosas, que sucedieron en ese fin de semana, estaban marcando la persona de Cristo, porque todo el mundo ahora estaba atento a Jesús. Algunos estaban con dolor en el corazón, algunos, incluso los discípulos, desistieron en creer en las promesas de Cristo, o no diría desistieron de creer, sino que por un momento olvidaron que Jesucristo había manifestado que iba a resucitar al tercer día. Lo olvidaron por un momento. El dolor, la frustración, el no saber entender lo que está pasando, genera esos sentimientos encontrados en nuestra vida, porque no sabemos, no le encontramos explicación, no sabemos lo que pasó, por qué el Señor se fue de nosotros. ¿Por qué el Señor no toma rápidamente control sobre las cosas y hace que realmente sea la victoria en su momento? A veces no entendemos el plan de Dios o no comprendemos la forma en que Dios actúa, opera para beneficios mucho más grandes y poderosos para nuestras vidas. Jesús tenía que padecer en la cruz, tenía que llevar el peso de nuestros pecados. Tenía que entregar su espíritu a Dios el Padre. Tenía que resucitar al tercer día para que nosotros hoy día tengamos seguridad. Amén. Que Jesucristo fue el primero de muchos. Jesús es el primero de muchos. Llegará el día, hermanos, en que la tierra entregará a millares de santos. Amén, a millares de santos y ascenderemos al reino de los cielos. Y todo esto se debe, hermanos, a que Jesucristo demostró, amén, ser el Hijo de Dios. Yo no sé si ustedes alguna vez había leído con tranquilidad este tema de que hubo una resurrección múltiple en ese día. Mucha gente resucitó en ese día, porque ahora el dueño de la vida es Jesucristo. Él es el dueño de la vida. Y mientras estamos aquí, hermanos, en esta tierra, Él seguirá siendo el dueño de la vida. Vamos a partir de este lugar cuando el Señor lo quiera. Vamos a viajar de este lugar a su presencia cuando el Señor diga: a usted se le terminó el momento y ahora va a disfrutar de la presencia de Dios. Hoy día, hermanos, se hace patente las palabras de Pablo cuando él decía: quiero entrar al cielo, quiero disfrutar de la presencia de Cristo, pero a veces estoy en una posición incómoda porque si es necesario para el reino de los cielos de que yo continúe aquí predicando la palabra, entonces no sé qué hacer. Eso dice el apóstol Pablo. Estoy parafraseando la palabra del Señor. Amén. Llegará el día, hermanos, que todos vamos a partir de esta tierra y llegaremos a la presencia de Dios, porque Él es el dador de la vida. Jesucristo, hermanos, resucitó. Hoy día estamos conmemorando la resurrección de Cristo. Que Él ha vencido la muerte. Amén. Que Él es el primero de muchos. Hoy día estamos celebrando el día de resurrección. En aquel momento, hermanos, dice la Escritura, porque por un periodo de casi 40 días se le estuvo apareciendo a muchas personas. Vamos a leer en Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 6 y 7. Primera de Corintios 15, versículos 6 y 7. Dice así, hermanos, la palabra del Señor. Dice: después apareció a más de 500 hermanos. Perdón, vamos a leer un poquito antes. 3, versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Amén. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen.
después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice el apóstol Pablo. Aquí está, hermanos, testigos oculares, testigos que estuvieron, hermanos, mirando con sus ojos y palpando con sus manos y abrazando la humanidad de Cristo Jesús, comprobaron que Cristo había resucitado. La resurrección, hermanos, es una verdad tangible en las Escrituras. No sé a qué loco se le ocurre decir, hermanos, que el peor fracaso del Señor fue morir tan tempranamente a la edad de 33 años. No entendió la Escritura, dice, porque todas estas cosas que pasaron fue para que la Escritura se cumpliese. Las profecías de la Biblia y las profecías del propio Jesús se cumplieron al pie de la letra cuando Cristo resucitó de entre los muertos. Y para que no quedaran dudas de ningún tipo, se le apareció, hermanos, a más de 500 personas. Ninguna persona en su sano juicio puede creer que esta mentira pueda ser sostenida a través de 2000 años por 500 personas, transmitiéndosela a unos, a otros y que quede como una leyenda. A nadie se le puede ocurrir eso. Es imposible. A veces 2 personas no pueden sostener una mentira. A veces 2 personas ni siquiera pueden tener un testimonio igual sobre un tema en particular que es una mentira. Fíjese tanta gente participando y estando en este lugar. Entonces, hermanos, Jesucristo resucitó. El mundo entero hoy día está mirando a Cristo resucitado. Amén. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, estamos mirando a Cristo resucitado. Hay cosas, hermanos, que este mundo todavía se llevan a cabo y se piensan que por ahí el Señor ha perdido el control de algunas cosas y que pensamos que aún, por ejemplo, esta pandemia, algunos dicen la envió Dios, otros dicen no la envió Dios, está viniendo aquí como tantas otras y no sabemos qué hacer, hermanos. Jamás el Señor ha perdido el control del mundo en ningún momento de la historia. En ningún momento de la historia. Amén. Todas las señales del momento de la muerte de Cristo hasta nuestros días, todo está señalando a la persona de Cristo. Aquellos que se aferran a Jesús, aquellos, hermanos, que adoptan esta relación con el Señor, aquellos que confían y entregan su vida al Rey de Reyes y Señor de Señores, aquellos, hermanos, que están dispuestos a reconocer que sin Cristo no son nada y vienen a los pies de Cristo, encontrarán la satisfacción que están buscando en la vida. Amén. Lo encontrarán, disfrutarán de ella. Amén. Estarán disfrutando de ese tiempo maravilloso en la presencia del Señor. Así que, hermanos, en tal sentido, hoy celebramos un hecho histórico. Amén. No es un hecho religioso. Algunos quieren tirarlo para el lado religioso porque lo religioso para algunas personas se vuelve relativo. No es un hecho religioso, es un hecho histórico. Nadie puede negar que Cristo estuvo en esta tierra. Nadie puede negar que murió como murió. Y nadie puede negar que Cristo resucitó. Es un hecho histórico. Se puede descubrir, se puede leer en varios manuales. Y nosotros tenemos también la palabra del Señor, la más segura de todas. Amén. La más poderosa de todas, la palabra del Señor. Y cuando usted, hermanos, se fortalece en ella, entonces le encontrará sentido a la vida. Le encontraremos sentido a la vida. Gloria sea el nombre de Jesús. Así que en el nombre de Cristo vamos a ponernos de pie en esta hora, hermanos, porque debemos agradecer al Señor. Amén. Lo que el Señor hizo por nosotros. Tuvo que pasar 3 horas de agonía y permitir que por un momento la oscuridad, las tinieblas, la maldad aparentemente lo estuvieran controlando. Ese tiempo de agonía
fue el momento en que Él llevó todos nuestros pecados en la cruz. En sus lomos estaba todo lo mal que el mundo ha hecho, usted y yo también. Y en ese padecimiento, en ese sufrimiento, en esa agonía, el Señor entregó su Espíritu. Una cantidad de señales comenzaron a suceder, marcando y haciendo que el mundo mirara a Cristo. Hoy día también el mundo tiene que mirar a Cristo. Amén. El mundo tiene que mirar al Señor porque es el único que ha resucitado, que ha vuelto a la vida. Amén. Que no le tuvieron que dar choques eléctricos para que volviera a la vida. Él mismo dice que la Biblia que vivificó otra vez, que él mismo dice que volvió a la vida otra vez. Amén. Hay un pasaje allí que habla acerca, dice, ¿quién quitó la roca de la tumba de Cristo? ¿Quién la quitó? Porque era una roca enorme, pesadísima. Algunos llegaron a calcular cuánto pesaba y pesaría más de 1 tonelada. Aquí dice, ¿quién movió la roca? Hermano, Jesús puede hacer lo que Él quiere. Amén. Porque Jesucristo es el Dios de los cielos. Es su Dios, es mi Dios, es su Señor, es mi Señor. Es el Rey de Reyes y es el Señor de señores. Así que incline su rostro y agradezca a Dios porque usted está en dirección a ese camino glorioso que Jesucristo marcó. Amén. No hay otra forma de llegar a la presencia de Dios si no es a través de Cristo Jesús. Aleluya. Él es el camino, es la verdad y es la vida. Nadie va al Padre si no es a través de Cristo. Y nosotros, por la misericordia de Dios, encontramos este camino. Por la misericordia de Dios, sabemos a dónde dirigirnos. Por la misericordia de Dios, nosotros tenemos claro en qué dirección ir para entrar en la presencia del Señor. Esa obra de Cristo maravillosa nos enseñó eso. Aleluya, gloria sea el nombre de Jesús. Gloria sea el nombre de Jesús. Así que en esta hora, aleluya, en esta hora vamos a encontrar fortaleza en Él. Vamos a encontrar, aleluya, bendición en Él. Vamos a encontrar unción en Él. En esta hora vamos a buscar más de la presencia gloriosa y maravillosa de Cristo, aleluya. Vamos a adorar al que vive. Vamos a adorar al que reina. Vamos a adorar al que está a nuestro alrededor. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya, 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 aleluya.